Abajo el poquito, esa esquina cae fuego. Donde está la bronca y el bardo, para ver si como la encuadro. Estoy tratando de agarrar wifi. Abajo el poquito, esa esquina te espero. ¿Cómo están? Muy buenas noches, amigos. Ya estamos nuevamente con ustedes en su programa El Concejal. El día de hoy tenemos la grata visita de nuestro amigo Alejandro Málaga. Él es historiador, doctor, por si acaso, no estamos hablando de cualquier persona. Él es doctor, historiador, aparte de ser catedrático de la Universidad Nacional de San Agustín y de la Universidad Católica de Santa María. Alejandro, bienvenido a tu programa El Concejal. Muchísimas gracias, estimado Cristian, y a tu disposición para todas las preguntas que... Muchas gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Estamos a puertas ya del 485 aniversario de la Fundación de Arequipa. ¿Qué eso nos trae a colación? ¿Qué se vivió desde el año 1540, cuando ya por parte de Francisco Pizarro le encarga? Y eso quiero hablar contigo porque muchos tenemos la duda de que si es Manuel García de Carvajal o cuál es el nombre correcto de nuestro fundador de Arequipa. Muy bien. Bueno, antes, como unos antecedentes, habría que, para que lo tenga claro el público, por primera vez los españoles llegan o se acercan a la costa norte del Tahuantinsuyo en 1528. Yeah. Posteriormente, en el 31 al 32 vuelven, en el 32 ya lo capturan a Atahualpa, y luego por los Andes centrales y también en paralelo por el mar van dos expediciones y llegan al Cusco. En 1535 del Cusco viene llamémosles un equipo de exploradores a caballo, entre ellos está Gonzalo Pizarro, y recorren esta área que en ese momento un poco antes los incas lo habían denominado Contisuyu, ¿no? Uno de los 4 suyos. Y eso hay que aclarar, ¿no? El tema del Contisuyo, ¿qué es lo que abarcaba? ¿Qué parte comprendía? Porque era parte del virreinato que lo tenía Perú, que lo tenía España-Perú, ¿no? Claro, bueno, los españoles cuando se enteran de esta jurisdicción llamada Contisuyo, preguntan, ¿de dónde a dónde sería? Entonces, si habría que configurarlo, sería toda la región Arequipa, Moquegua, Tacna, Arica, Iquique. Hasta el río Loa, ¿cierto? Hasta el río Loa, que también es parte del desierto de Atacama, ¿no? Tarapacá, mucho más al sur todavía. Esa fue la Arequipa de la época virreinal. Hasta 1824-25 que Simón Bolívar, el libertador, yo creo que tuvo la mala idea de dividirnos en 5 departamentos. Creo que eso también en algún momento lo conversamos, Alejandro, sí, cuando se hizo también el tema propiamente de la independencia del Perú, sí, y que es lo que nos hizo nuestro amigo Simón Bolívar, ¿no? Pero retomemos mejor el tema. La fundación. La fundación de Arequipa. Entonces, para el año 39, Pizarro ordena que haya un sitio que sea la salida en línea directa del Cusco al Pacífico. Entonces eligieron un lugar llamado Huacapuy, en la desembocadura del río Camaná, o del Valle Camaná. No, si existe hasta ahora también existe el sitio. Sí, Huacapuy sigue. Lo que pasa es que ya lo han invadido, y donde crearon esa primer villa hermosa, porque los españoles a todas les llaman villas hermosas, todas son villas hermosas. Entonces, según la documentación primigenia, indican pues que había mosquitos, no había agua potable, los indios huyeron, se robaban las cosas y pidieron que se cambie, ¿no?, a otro lugar. Sin embargo, si hacemos un análisis de los integrantes del Cabildo Civil, la mayoría, los 2 alcaldes y 3 de los 4 regidores, eran gente de Almagro, porque después se los va a ver peleando al lado de Almagro contra los Pizarro. Entonces Pizarro... Los almagristas versus los pizarristas. Claro, entonces la idea de Pizarro es lo desactivo esa villa, creo otra, pero ahí tiene que entrar mi brazo derecho, que era García Manuel de Carvajal, y acá un pequeño paréntesis. A eso quiero llegar. Para dejarlo, porque es bueno a los amigos televidentes que sepan. Yo también sí, es bueno que sepan, porque aparte yo te voy a decir también, después de que leímos, yo tuve la dicha de que acá mi hermano del alma, Alejandro, me obsequió ese libro, El último deseo del obispo. Sí. Entonces siempre me entró la duda y yo decía, había un error de tipeo, claro, de tipográfico. ¿Por qué? Porque acá, casualmente en el libro, en la página 1,
señalan claramente que Arequipa, dice, al sur del virreinato peruano, fue Arequipa fundada el 15 de agosto de 1540 por García Manuel de Carvajal, teniente de gobernador y hombre de confianza de Francisco Pizarro. Sí. Entonces, ahí va la primera pregunta. Bueno, ¿por qué era García y no García de Carvajal? Porque si analizamos su firma, él firma, vale la redundancia, de esa forma, García, pero en esa época la palabra la escribe reducida. Es, por ejemplo, como Pedro Pizarro, el cronista que vivió en Arequipa y ordenó que lo entierren en el altar mayor de la iglesia de la Merced, ¿no? ¿Cómo firmaba? La P y la O. ¿Por qué? Porque en ese siglo XVI todo el mundo sabe que P con O es Pedro. Ya. ¿No es cierto? Sí. Y Pizarro, una P y una Z y una O. Ese es su nombre y apellido reducido. Entonces, que no se entienda que García es un apellido, sí. No, que era su nombre. Era su nombre. García Manuel de Carvajal, extremeño, nacido en Trujillo, paisano y hasta vecino de la familia de los Pizarro. Ese fue su brazo derecho. Con razón, por eso tanto poder. Ese dato, sí, Alejandro, gracias por el dato, porque todos, es más, hasta en las actividades oficiales cometemos ese error. Y yo también, por vida, que si yo cuando lo leí por primera vez, sí, el libro agarré y dije, creo que Alejandro, creo que hay un error, por eso quería sacarme el clavo de ese tema. ¿Cómo es que se fundó Arequipa y verdaderamente cómo es que se llegó a la fundación y dónde se llevó a cabo la fundación, Alejandro? Antes de pasar a ese tema, es obligatorio a todo historiador, ¿no? Por lo menos mí. Lo que te acabo de decir ha sido desarrollado en un libro por un colega y buen amigo, Elar Fuentes Pastor. Él sacó un libro específico explicando por qué es García Manuel de Carvajal y que más información está en ese libro. Ahora, los españoles que vuelven del Valle de Camaná se alojan en la aldea de los indios Yarabayas, que ya se llamaba San Lázaro porque pusieron una ermita 2 años antes, ¿no? Entonces ahí están como 1 o 2 meses y un 15 de agosto, ojo, el fundador no puede ser cualquiera, un fundador tiene que tener permiso y el rango también de la máxima autoridad. Entonces, ¿quién es la máxima autoridad? Francisco Pizarro dejó de ser conquistador, es gobernador y además lo hicieron noble como marqués. Claro, obviamente está súper enojado Almagro y su gente. Diego de Almagro. Sí, tanto el viejo como el hijo, padre e hijo, ¿no? Entonces, Pizarro ordena a García Manuel Carvajal que funde una ciudad intermedia y escoge este sitio porque es llamémosle, es un punto como una bisagra que articula todo el altiplano, ¿no? Con sus recursos y últimos problemas que hay, con el Pacífico. ¿Por qué? Porque viene a ser un vallecito. Un punto intermedio. Claro. O sea, no solamente por el tema de distancia, sino también por el tema equidistante, se puede decir, entre lo que era el altiplano, lo que es Puno, Juliaca, Cusco y propiamente. Incluso desde La Paz, ¿no? Y desde La Paz, todo el altiplano boliviano actual. Ya. Y este valle estaba habitado por grupos étnicos, por ejemplo, toda la margen derecha están los yanahuaras y un poquito. Claro, que se entienda que es del río, cruzando el río, casualmente donde está actualmente ubicado Yanahuara, los Calzón Negro, ¿no? Claro. Por eso, de acuerdo a cómo baja el río, es la margen derecha o izquierda, porque mucha gente piensa que la margen derecha es porque Arequipa está. No, la margen derecha tiene que ver de acuerdo al curso del río. Entonces, la derecha es todo Yanahuara y en Caima viven los Coyahuas y Cabanas. En la margen izquierda están pues los Yarabayas, en todo lo que es San Lázaro, y por el área, si seguimos bajando el río, imagínate, de Vallecito, un poco más, ahí ya vemos otros que se llaman Chichas
y Chilques. Entonces todos estos grupos están organizados, los han trasplantado de otros sitios los incas. Entonces cuando vienen los españoles y ven pues un terreno, un área muy fértil con muchos andenes, toda una red súper perfecta de acequias, muy bien organizados. Claro, porque teníamos los andenes, dicho sea de paso, que existían acá en Arequipa, eran andenes prefabricados ya, bueno, de la época pre-inca, ¿no? Pre-incaicos. O sea, por ejemplo, el grupo étnico llamado, o la sociedad, los churajones, también son los capos en hacer andenes, los coyahuas también, los cabanas también. Entonces, al canto tenemos pues en Yumina, en Characato, toda esa zona fantástica. Por eso el tema de la ubicación estratégica, ¿no? Tan importante que era Arequipa, ¿no? Entonces ellos se dan cuenta, este grupo como de 150 españoles, sobre todo García Manuel Carvajal, él es el único que puede fundar, porque tiene una disposición enviada por Pizarro y firmada por su secretario, ¿no? En este caso era Jerez, Francisco de Jerez, y ojo, ese Jerez se escribe con X, no con J, Xerex. Xerez, porque es así la ortografía de la época, ¿no? Entonces ordena que un día especial tenía que ser. Entonces buscaron el día en el cual, de acuerdo al cristianismo y catolicismo, la Virgen muere, Virgen María, y por eso Santa María asciende a los cielos. Por eso es la ascensión, asunción. Por eso la Virgen de la Asunción. Sí. ¿Cierto? Sí. Miren, nos vamos a ir a una pequeña pausa, amigos. Está interesante. Vamos a venir con el escudo de armas de Arequipa. Alejandro, por favor, danos un par de minutos y estamos nuevamente con ustedes. Abajo el foquito, esa esquina que hay fuego, donde está la bronca y el bardo, para ver si como la encuadro, tratando de agarrar wifi. Abajo el foquito, esa esquina te espero. Ya estamos nuevamente con ustedes, amigos, acá en su programa El Concejal, nuevamente con Alejandro. Alejandro, si bien es cierto, el nombre que le puso García Manuel de Carvajal, eso hay que metérselo bien en la cabeza, porque siempre ha sido Manuel García de Carvajal. Ahora sí estamos de acuerdo con la concepción, y por eso tenía ese clavo que te quería preguntar. Ya nos has aclarado la figura. El día, ¿qué nombre fue el nombre que le colocó inicialmente García Manuel de Carvajal Arequipa? Bueno, de acuerdo al acta de fundación redactada por el primer escribano de Arequipa, Alonso de Luque, andaluz, nacido en Granada, fue Villa Hermosa de Nuestra Señora de la Asunción, o en otros casos ponen de la Asunta Arequipa. Ese es el nombre completo. Al haber 4 o 5 nobles en la ciudad, se gestionó que sea elevada de villa a ciudad. Entonces, esa gestión la hace el famoso encomendero Lucas Martínez Vegaso y Alonso Ruiz. Entonces, se van a España. Obviamente llevan un memorial de los principales vecinos, y un año después la ciudad es elevada, la villa es elevada a Ciudad de Arequipa. Así se redujo. Estamos hablando de 1540, cuando ya se llevó a cabo la fundación. Claro. Al año siguiente, en 1541, es cuando finalmente queda como Ciudad de Arequipa. De Arequipa. En septiembre vino esa cédula real. ¿Y qué ocurre? Que cuando una villa no tiene un símbolo que le identifique. Una ciudad, sí. Entonces el rey le otorga la cédula, y en la cédula viene el estandarte real. El estandarte real, como tú sabes, es una tela en ambos lados, tiene símbolos, y que cuelga no horizontalmente, no horizontal, sino verticalmente, de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces ahí por primera vez viene plasmado el escudo. Ahora hablemos de nuestro hermoso escudo de armas, que es un escudo lindo. ¿Quién fue el que elaboró el escudo de armas? Bueno, en el Consejo de Indias, en Madrid, ahí hay un equipo de asesores, dibujantes. Por lo general no se sabe el nombre de quién lo diseña, pero esos que lo diseñan preguntan ¿qué simboliza a ese lugar? ¿Qué caracteriza, no? Entonces dijeron un cerro enorme, y un río, y una campiña. Bueno, en España no le dicen campiña, sino campaña, le dicen, ¿no? Para nosotros son nuestras chacras, ¿no?
Entonces, esos son los elementos. Si te das cuenta, el escudo solo tiene un cuartel, o sea, solo un espacio, porque hay de 2 cuarteles, 4 cuarteles, ¿no? En el nuestro solo hay un cuartel en donde está horizontalmente el río Chili, unos árboles que son 4, 2 a cada lado, unos leones que están como que apoyándose sobre el Misti, ¿no? Y luego tenemos un doble margen en donde hay flores de lis, que eso es muy afrancesado, que connota nobleza. Y luego están las gules. Las gules son como una especie de flores, por decirlo así, que son doradas, en algunos casos celestes y azules, que adornan los esquinos. Arriba, en la parte superior, hay un yelmo, porque hay caballeros de espuela, de oro, de plata, caballero de nobleza, ¿no es cierto? Y por eso el yelmo, y sobre el yelmo hay un glifo. Un glifo es una figura mitológica, por si acaso, ¿eh? Y ese glifo, en su pico dentado, fíjate, tiene o está portando una bandera roja, donde dice Carlos, que en realidad es Carolus, y la U es una V. ¿Por qué? Porque es Carlos V, el emperador Carlos V, quien otorga esta diferencia en la cédula real de elevar de villa a ciudad. Para 1825 dijeron, bueno, que es el estandarte nos dio el rey, no queremos nada con el rey. ¿Qué hacemos? Entonces saquemos lo más representativo. Entonces el estandarte de una cara, un fragmento es el escudo y obviamente la bandera, la tela de color carmesí. Rojo carmesí, ¿no? Rojo carmesí, y eso se convirtió en nuestra actual bandera, que por eso es un fragmento del estandarte real. Ya ven, eso es. Nos estamos enterando de cómo es que se ha llevado este escudo de armas a Arequipa, y es bueno conocerlo porque finalmente uno conoce solamente una pequeña parte, ¿no? Sí. De Arequipa, y hay mucho para hablar sobre el tema. Y yo, como vuelvo a reiterar, en el escudo de armas, ¿por qué el rojo carmesí, Alejandro? Porque también es un color muy de nobleza. Algunos le dicen rojo, vino tinto, no, rojo carmesí, pero tiene que ser el color de acuerdo al Pantone del siglo XVI, porque vemos ahora, salimos ahí unos brillantes, mate, con distintas cosas. Entonces, un mensaje sería, el escudo no lo modifiquen más, es lo que nos identifica. ¿Acaso tenemos que estar cambiando el escudo del Perú o la bandera del Perú? Bueno, hubo una propuesta descabellada y creo que están en la cárcel. Sí, felizmente de una congresista que quería cambiar la bandera, ¿no? Pero en fin, bueno, tampoco no creo que iba a tener mayor apoyo, ¿no? Pero siempre hay unos chispazos de estupidez en el camino. Eso. Alejandro, ¿qué nos espera Arequipa? Yo creo que Arequipa es por su población, que es muy, ahora llamémosle variopinta, ¿no? Como decía José Luis María Arguedas, ¿no? Sí. José María Arguedas hablaba sobre un tema que somos un país pluricultural. Toda la sangre, ese mensaje. Sí. Eso hay que entenderlo y no hay que ponerse pues celoso o terco. ¿Por qué, por ejemplo, no se cuestionó hace 10 o 20 años, no existe un programa cultural como piloto a los 20 o 30 futuros años? No existe. Nosotros lo hemos propuesto y ningún alcalde hasta ahora le hicieron caso, incluso el gobernador tampoco. ¿Por qué? Porque toda ciudad patrimonio tiene esa herramienta, culturalmente, ¿qué tenemos en Arequipa? ¿Cómo lo reforzamos, lo fortalecemos, lo difundimos, lo inculcamos, lo enseñamos? Tanto se quejan de la Diablada, casi en todos los colegios prefieren la Diablada Osaya por los profesores, que la marinera arequipeña o que el huititi. Entonces no hay que. He bailado hace 2 semanas, te cuento, en la fiesta familiar de mi hija de su colegio. Sí. Y yo me he disfrazado de gorilita, por eso decía yo no entiendo por último cuál es el problema. Es más, la verdad, acá estamos en una ciudad y en un país donde decimos el que no tiene de gringa tiene mandinga, ¿no? Sí. Entonces, yo la verdad no sé qué tipo de estereotipo tendrán en la cabeza. Sí, ¿no? Y también, si de Puno vienen
tantos grupos folclóricos que son fantásticos, mis respetos a todos los bailes, ¿por qué de Arequipa no van el día de Puno y hacen un pasacalle? Claro. Pero no uno, 50 agrupaciones, así como ellos tienen. Claro, exactamente. Y también ellos ensayan todo el año. Acá no. Ensayan acá cerquita en la Plaza España. Sí. Y también ensayan en todo lo que es la Avenida Ejército, ¿no? En un montón de sitios. Entonces, ¿eso qué te permite, Alejandro? Permíteme, sí, de que el alcalde debería invertir un poco más. Yo prefiero, ¿sabes qué? Que los jóvenes sigan practicando danza y baile, que estén agarrados del celular o que se dediquen a tomar. Definitivamente. O que estén agarrados de una botella, ¿no? Entonces, yo creo que más bien deberían de reanalizar este tema, porque tranquilamente en la parte posterior de clases del siglo XX podríamos hacer ahí un anfiteatro bonito para que practiquen danza, ¿no? Es más, el siglo XX, Alejandro, actualmente donde es una canchita de fulbito, nadie la utiliza, no le da un sano uso para ellos, ¿no? En realidad, ese, llamémosle local, ex cárcel, en algún momento no sé quién, creo que fue un alcalde, propuso que se haga el gran centro cultural urbano, ¿no? Del centro histórico de Arequipa. ¿Por qué? Porque a veces, qué sé yo, el Paraninfo, UNSA queda chico, la sala consistorial más chica, el teatro municipal chico. Entonces ese era el sitio, y ojo, hay un montón de dinero que se revierte porque no se invierte. Así es, ¿no es cierto? Entonces, lo peor que hasta el día de hoy, año 2025, hoy día estamos agosto 12, la pregunta es que sigue siendo utilizado como depósito para los carros recogedores de basura. Sí. Entonces yo la verdad no sé qué criterio, pero bueno, ojalá algún día podamos cambiar. ¿Qué mensaje nos dejarías tú, Alejandro, ahora por este 485 aniversario? Eso, en este 85º aniversario de nuestra amada tierra, yo les diría, tienen que leer. Todos tienen que leer historia hecha por historiadores. ¿Por qué? Porque a mí me da vergüenza ajena ver cómo jovencitos arequipeños dicen que dicen o me dijeron que era así. Como por ejemplo, siguen con ese rollo de que el tuturutu era un ángel. No, eso está en una literatura y en un libro bien bonito de cuentos fantásticos. Pero si leemos la historia general de Arequipa, vemos que es una alegoría. Y hay que entender bien que una alegoría es una imagen de la fantasía de un artista. Y en ese momento. De 1730 y tantos, ¿no? Entonces, a la actualidad la gente muchas veces juzga, valora y critica en negativo ahora hechos del pasado. Sí. Entonces no saben el contexto. Y aparte ellos lo adecúan según lo que están viviendo ahora. Y le gusta, y según le guste o no. Sí. Entonces no. Arequipa necesita mucha lectura de sus arequipeños y arequipeñas para que demuestren pues que siempre que nos dicen que Arequipa no peleó en la guerra con Chile y los 2 batallones que se inmolaron en Tacna y en Arica. ¿De dónde fueron? ¿Acaso no eran el 90% de jóvenes arequipeños al mando de Bolognesi? Eso, los libros de historia de la guerra con Chile, hechos por limeños, no lo ponen. Ponen que fuimos cobardes y no fue así. No, y lo peor que ni siquiera nos dejaron armas. No. Vamos a pelear un poco más con palos y escobas. Sí. Bueno, en otra oportunidad veremos cómo en la UNSA se graduaron pues en secreto cuando Arequipa estaba ocupada por el ejército invasor, ¿no? También no podemos, amigos míos, vamos a llegar a la siguiente, ya el epílogo de esta entrevista, dándote las gracias, Alejandro, ya por contar con tu presencia, sin decir, no podemos conocer o querer algo si no lo conocemos. Es así de sencillo. Con nosotros será hasta la próxima. Tus palabras finales, mi querido Alejandro. Muchas gracias por este espacio, por permitirme dar algunos alcances. Felicitaciones por este programa que he visto que tiene muchísima llegada, pegada y connota a las juventudes arequipeñas. Y no se olviden leer Historia de Arequipa. Muchas gracias. Nosotros estuvo Alejandro Málaga Núñez. Y hasta la próxima, mis queridos amigos, en su programa El Concejal. Gracias. Full TV.